Bueno, vamos a empezar. Dice así, determina el valor de verdad de las proposiciones. La primera es, dice, la madre del tío, el hijo de la única hermana de mi padre es mi abuela. Entonces, si nos recordamos, este tipo de ejercicios se desarrolla del final hacia adelante. Vamos a hacer eso. Empezamos entonces con la primera. Dice, hermana de mi padre, es lo último que aparece. Pues acá, hermana de mi padre. Ya saben, si no tenemos idea quién es la hermana de mi padre, tal vez hacemos un gráfico y ubicamos, pues, quién es esa persona que es la hermana de mi padre. Con respecto a mí, ¿quién será la hermana de mi padre? Obviamente que es mi tía. Mi tía. Ahí lo tengo. Entonces, sigo volviendo hacia atrás. Ya, era pero la única, faltó. Fuente de algo me sirve, única. Ya no hay más hermanos. Única hermana de mi padre. Entonces era mi única tía. Una tía no más tiene. Ahora viene hijo de mi tía. Hijo de mi tía. Hijo de mi tía. ¿Quién será ese hijo de mi tía? ¿Quién será el hijo de mi tía? ¿Quién sería? Ya sabes, hay que graficar si no tenemos hijos. Ahí será pues mi primo. Mi primo es el hijo de mi tía. Mi primo. Ahora seguimos hacia atrás. Tío del primo. Tío de mi primo. Tío de mi primo. Por algo decía que era la única hermana. Porque si simplemente me decía tío de mi primo, también podría ser mi otro tío, ¿sí o no? Tío de mi primo podría ser tío, pero como era la única hermana, ya no puede ser mi otro tío. Se supone que aquí es tu papá, aquí está tu tía y aquí estás tú. Entonces, y aquí está su hijo que está hablando de él. Entonces, de él su tío, claro que sí. ¿Quién es? Es mi padre. No hay que, porque ella ya no tiene más hermanos. Si tendría otro hermano, sería mi otro tío. Por eso decía mi único. Acá será mi padre. Mi padre. Los tíos de mi primo, mi padre. Ahora seguimos hacia atrás. Lo último. La madre de mi padre. Ya termino. La madre de mi padre. ¿Quién es la madre de mi padre? La madre de mi padre, siempre, si es que tenemos dudas, hay que graficar. Eso ya es mi abuela, ¿no? Mi abuela. Entonces, con respecto a la primera proposición que me decía era la madre del tío, del hijo, de la única hermana de mi padre es mi abuela, eso es entonces correcto, eso es verdadero entonces. La primera proposición es verdadera, es verdadera. Bueno, vamos con la segunda proposición. Dice, el hijo de la nuera de la mamá de mi madre es, ya está, empezamos igual hacia atrás. Mamá de mi madre empezaré. Mamá de mi madre. Acá. Mamá de mi madre. La mamá de mi madre. ¿Quién es la mamá de mi madre?
¿Quién sería la mamá de mi madre? Mi abuela, pues no, acá estamos, ¿no? Igual, la mamá de tu padre, la mamá de mi abuela, acá es mi abuela. La mamá de mi madre, mi abuela también. Mi abuela, si no mi abuela, de parte de mamá, ¿no? Mi abuela. Ahora seguimos volviendo. Ahora viene la nuera de mi abuela. La nuera de mi abuela. Ahí creo que se complicó un poco para algunos. ¿Por qué? Porque tal vez esa palabra nuera desconocemos. La nuera, ¿quién es la nuera? La nuera es la esposa del hijo de una persona, ¿sí o no? Entonces, si llegamos a una situación que ya nos complica, nos ayudamos de un dibujo, ¿ya? Siempre es necesario tal vez ayudarnos un dibujo ya cuando ya no se puede. Entonces, a ver, vamos a ver. Tiene que haber la mamá de mi madre. Entonces, acá vamos a dibujar a la mamá de mi madre. A ver, acá por aquí puedo dibujar. Aquí está. Mi abuela. Mi abuela, que está mi madre. Ahí tenemos a mi madre. Y me supongo que aquí estoy yo. Ya, aquí estoy yo. Muy bien. Ahora, entonces, para que alguien muera, él tendría que tener su esposo, ¿no? Y él es, o hermano. Él tendría que tener un hermano, tal vez, a ver, o un esposo directo, a ver, porque ¿qué cosa es nuera? Acá lo vamos a anotar para algunos que tal vez desconocen qué es la nuera. La nuera es la esposa del hijo de una persona, ¿ya? La esposa del hijo de una persona, de acuerdo a la definición. Eso es nuera. Esposa del hijo, entonces, él tendrá que tener, pues, ella, la abuela, tendrá que tener un hijo, entonces, un hermano de él. Pues claro, tiene que haber acá un hermano. Su hermano, entonces, de este hijo, tiene que tener su esposa. Ahí está. Entonces, acá ver, para relacionar que estos son esposos, lo pongo un corazoncito, a ver. Y ahí está. Ya. Muy bien. Entonces, ellos dos son esposos, ellos dos son hermanos. Pues acá lo pongo, la abuela al centro. Ahí está. La abuela lo pongo al centro. Muy bien. ¿Qué más? Y ahora sí, dice, a ver, nuera de mi abuela. ¿Quién sería la nuera de mi abuela? Nuera es la esposa, creo que era, la esposa del hijo, ¿ves? La esposa del hijo, entonces ella se estaba refiriendo. Con respecto a mí, ¿qué será ella? A ella estaba hablando, con respecto a mí. ¿Qué cosa es? Si él es tu hermano, ¿no? Mira, él de tu mamá tiene su hermano, su esposa, ¿qué llega a ser para ti? Creo, han dejado encendido. Muy bien, a ver, entonces ahora sí regresamos y ya damos la respuesta si es verdadero o falso, ¿ya? A ver, dice así. Mamá de mi madre. Mamá de mi madre es mi abuela. Entonces, acá sería el número 1, mi abuela. Mamá de mi madre, mi abuela, ahí estaba. Acá me tranqué. Nuera de mi abuela. Nuera es la esposa del hijo. ¿Eh? La esposa del hijo. Aquí está el hijo, su esposa. Entonces, acá está. Nuera de mi abuela. Es el 2. Sigo retrocediendo. Ahora dice hijo de la nuera. Ellos dos van a tener un hijo. Hijo de ella. Aquí está. ¿Qué sería esta persona 3 con respecto a mí? ¿Qué sería?
que son primos, ¿no? Claramente, profesor, acá son primos. Entonces, pero ahí la respuesta me ha puesto sobrino. Pues, ¿qué respecto a mí? Mi primo. Entonces, respuesta acá es primo. Por lo tanto, la segunda aseveración es falso. Falso. Entonces, vamos con la tercera aseveración, con la tercera proposición. ¿Qué nos dice? A ver. Dice, la hija de la esposa del único vástago de mi hijo es... Ya está. A ver, intento también, y si no se puede, te ayuda ya con un gráfico. Empezaría con único vástago de mi hijo. Desde aquí empezaría. Nos alcanza, creo que va la parte de bajito. ¿Eh? Puedo bajar un poquito más y ya está. Puede alcanzarnos un poco más. ¿Eh? Bien. Ya. Ahí más abajo todavía, ¿no? Y ahora. Ya. A ver. Terminé el tablero de valor. Bueno, a ver. La última parte nos dice así. ¿Dónde están los plumones? Aquí están. Ya dice, hija de la esposa del único vástago de mi hijo. Acá pongo único vástago de mi hijo. Único vástago de mi hijo. ¿Quién será el único vástago de mi hijo? Vástago es, pues, le está diciendo hijo de mi hijo. El único hijo de mi hijo. ¿Quién es? Mi nieto. Único hijo de mi hijo. Eso es mi nieto. Ya está, sigo retrocediendo. Esposa de mi nieto. Ya está. Hija de la esposa de mi nieto. Bueno, si no puedes ya nombrar la esposa de mi nieto, entonces nos toca dibujar, nos toca hacer el gráfico otra vez. Esta partecita que lo voy a poner acá, simplemente era falso. Y acá me puede ayudar para el siguiente enunciado a hacer su gráfico. Esposa de mi hijo, a ver, entonces, ya. Hijo de mi hijo, vamos a dibujar acá. A ver, aquí está. Este sería el hijo de mi hijo. Único hijo de mi hijo, mi nieto. Acá estoy, acá me queda uno. Ahora me dice hacia atrás, retrocediendo, esposa, su esposa de ella, de él. Este uno, el nieto, su esposa, aquí está. Esto sería dos, la esposa del nieto. Ahora, ellos dos van a tener una hija. Su hija todavía van a tener ellos dos. Ellos dos van a tener su hija todavía. Hija mujer. Pues, ¿qué será respecto a mí? ¿Qué será respecto a mí? Entonces, esa persona era la bisnieta, claro, está correcto. La nieta, la bisnieta. Entonces, está bien. Entonces sería verdadero ese enunciado. Verdadero. Entonces, como te das cuenta, me estoy ayudando de enunciados y también de gráficos. Entonces, eso ya dependiendo a la capacidad que tenemos, ¿no? Entonces saldría verdadero, falso, verdadero, alternativa B. Alternativa B sería verdadero, falso, verdadero. Bueno, interesante el problema, porque ha tenido bastante. Y nos dice así. Carlos fue invitado a cenar a la casa de Diana. En un instante, mientras todos comentaban algo, Carlos mentalmente decía, en esta reunión veo dos padres, dos madres, dos hijos,
una hija, un suegro, una suegra, una nuera, un yerno, una abuela, un abuelo y un nieto. Luego son ciertos. Muy bien, entonces vamos a desarrollar eso, pues vamos a desarrollar eso. Entonces, a ver, hay dos padres, entonces dos padres y dos madres, desde ahí empezaría a desarrollar. Dos padres y dos madres. A ver, entonces el que sea papá y el que tenga su hijo, aquí está. Pero hasta ahorita solamente habría un padre, porque él todavía tendría que tener un hijo para que también sea padre, saca un hijo más. Ahora sí, habría dos padres, y podría ser que su caso sea su esposa, pero a la vez no podría ser. A ver, primero separamos, ¿qué sucede? De ahí tratamos de unir. Acá está madre, acá también madre, primero así, luego intercambiamos también ahí. Primero lo primero, que ahí tiene que haber dos padres y dos madres. Veo dos padres, a ver, uno, dos padres y dos madres. Está correcto, está ahí. Dos hijos y una hija nada más. Dos hijos, acá hay dos hijos y dos hijas. Y ahora, ¿cómo hago para que sea una hija nada más? Ajá, puedo esto fusionarlo. Ellos dos que sean esposos y tendrían un hijo en común. Pues ellos dos tendrían un hijo en común. Entonces, hasta ahí no cambia, pero ya estamos reduciendo la cantidad de personas. Ahora sí, habría dos padres, dos madres, dos hijos y una hija. Va cumpliendo. Una hija. Ahora, un suegro. Tenemos un suegro. Tenemos un suegro. Una suegra, ahí está la suegra, también está cumpliendo. Una nuera, ahí está la hija. Un yerno, ahí está. Un abuelo tenemos. Una abuela tenemos. Un nieto tenemos. Y se acabó. Muy bien. La pregunta número 1 entonces era. Pregunta número 1. El número de personas en dicha cena es 6. En dicha cena hay 6 personas. Claro que sí. Profesor, eso es verdadero. Hay 6 personas. Pero profesor, si yo observo nada más 5. Pero el problema decía que Carlos fue invitado a cenar. Y es Carlos, aquí está Carlos, que no tiene nada que ver con la familia, ¿no? O tal vez algo, es el que comienza a preguntarse que había dos padres, dos madres, ¿no? Entonces, contabilizando más acá a Carlos en dicha cena, entonces hay 6 personas. Hay que tener cuidado con eso. 2. La segunda proposición me dice, Carlos en esa reunión ve a 5 personas como mínimo, también verdadero. Carlos ve a 5 personas como mínimo, verdadero. Y la tercera, en dicha cena hay 2 matrimonios. En dicha cena habría 2 matrimonios, vamos a ver. Bueno, esto sería un matrimonio. Y si vivirían ellos más todos, seguiría siendo ¿cuántos matrimonios? Sigue uno. Ahora no sé si está vivo. Si estuvieran aquí 2, 3 matrimonios incluso, pensando en esa situación. Entonces, imposible que haya 2 matrimonios. Falso, entonces, la última proposición. Falso. Entonces, alternativa para este problema número 7 sería, ¿qué nos pregunta? Son ciertos 1 y 2. Alternativa D. Son ciertos
La alternativa D, que es 1 y 2. Ya está. Muy bien. Muy bien. Ejercicio 8. A ver, lo vamos a plantear. Dice así. Alrededor de una mesa circular estaban los invitados de edad. Alrededor estaban los invitados de edad. Se pudo encontrar entre los presentes un abuelo, una abuela, dos padres, dos madres, dos esposos, dos esposas, un suegro, una suegra, una nuera, un tío, dos hermanos, un nieto, tres hijos, un cuñado, una cuñada, un sobrino. ¿Cuántas personas como mínimo invitó David? Muy bien. Ahora sí, comenzamos a desarrollar entonces el problema. A ver, tenemos, en primer lugar, un abuelo y una abuela. Un abuelo y una abuela. A ver, vamos a ver. Si acá dibujo una abuelita, si abuela, tendría que tener hijo o hija. Aquí está su hijo. Y su hijo tendría que tener su hijo o hija también. Hasta ahí tengo una abuela. Ahora, un abuelo. Un abuelo y una abuela. Pues acá, o acá mismo, tal vez puede ser. Ya de ahí lo juntamos. Abuelo, primero separado nada más. Los abuelos acá. Ahí está el abuelo, tiene su hijo. Y a la vez él tiene también su hijo. Y ya tengo la condición de que tengo un abuelo y una abuela. Dos padres y dos madres. Y ya está. Bueno, igual que en antes, a ver, acá sí. Dos padres. Padre porque tiene hijo, padre porque tiene hijo. Madre, dos padres, dos madres. Ya está también. Ya. Dos esposos. Hay dos esposos. Ahí se complicó un poquito. Ya, estos dos, obligados. Juntarlos, ¿sí o no? Juntarlos acá para conseguir lo menor, la menor cantidad de integrantes acá. Este va a ser el primer esposo, dos esposos, ya está. Ahí está. Muy bien. Lo arreglamos, ahí están los esposos. Y aquí está el hijo o la hija, no sé qué será, a ver, ya está. Y este va a ser su padre. Ya está. Muy bien. Dos esposos y dos esposas. Dos esposos y dos esposas. Y ahora, si yo creo una persona más acá, ya no habría solo dos abuelos. Pero decía un abuelo y una abuela. Si acá agrego una persona, ya habría dos abuelos. Ya no sería un abuelo nada más, no sería. Entonces, a ver, tiene que haber dos esposos y dos esposas. Si acá lo junto, igual también podríamos considerar como esposo. Es esposa del papá, ¿no? De acá, de esta persona de él. Y él es esposo de acá. Podría ser, vamos a ver. Tenemos, a ver, un suegro. Si está aquí, entonces acá, a ver, él sería suegro, un suegro, de parte de ella, suegro, y de parte de él, su suegra. Nuera, aquí está su nuera, y acá está su, no hay más. Un tío, tiene que haber un tío. Uno de ellos tiene que tener un hermano, uno de ellos. A ver acá. Ahí lo consideramos acá su hermano. Hermano. Acá hay un hermano. O sería un tío. Ahí está. Un tío. Tenemos un tío. Dos hermanos ahí.
2 hermanos. Entonces ya ahí lo considero varón. Varón tendrá que ser mujer. 2 hermanos. Un hermano, 2 hermanos. Ahí está. 2 hermanos. Un nieto. Acá tenemos un nieto. 3 hijos. Él es un hijo. Él es hijo de ella. Él es hijo. 3 hijos. ¿Está correcto? Un cuñado. Aquí está. De él ya. Su cuñado. Un cuñado. Una cuñada. De parte de él. Su cuñada. Una cuñada. Un sobrino. De él. Esa persona llega a ser su sobrino. Ya está. Entonces, ¿cuántas personas como mínimo en total? ¿No? Eso sería. A ver, vamos a verificar una vez más. Podemos contar un abuelo, una abuela. Está correcto. 2 padres, un padre, 2 padres. 2 madres, una madre, 2 madres. 2 esposos. Él y él quieren ser esposos. Porque ha tenido su, ¿no? 1, 2, 2 esposas, ya está correcto. Un suegro, entonces su suegro, de su nuera, ¿está? Una nuera, ¿está? Un tío, 2 hermanos, 3 hijos, 1, 2, 3 hijos, un cuñado, una cuñada, un sobrino, etcétera, ya está, correcto. ¿Cuántas personas como mínimo invitó Daddy? Pues en este caso Daddy no se está contabilizando, pues ha invitado a 6 personas. Alternativa la B. Alternativa B es 6. Muy bien, ¿y es de qué se trata? Nos dice así, 3 caníbales. Entonces yo lo voy a considerar, a ver, caníbal 1, caníbal 2, con C de casa serán los caníbales acá. Caníbales. Pues acá está, caníbal 1, caníbal 2, caníbal 3. 3 caníbales y 3 cazadores. Ahora cazador acá. Cazador. Cazador, a ver qué le ponemos. Con Z, ya bueno. Cazador 1, cazador 2, cazador 3. 3 cazadores, 3 caníbales y 3 cazadores. Se presentan, se encuentran en la orilla de un río y desean trasladarse a la otra orilla, para lo cual tienen una canoa donde pueden ir 2 personas, sabiendo que 2 o 3 caníbales no pueden quedarse. La condición es que 2 o 3 caníbales no pueden quedarse, no pueden estar con un cazador. 2 o 3 caníbales no pueden estar con un cazador. 2 o 3 no pueden quedarse con un cazador porque se lo comen. O sea, en otras palabras, con esto quiere decir, no puede quedarse dos caníbales y un cazador. No puede quedarse 3 caníbales y un cazador, porque se lo comería. No puede darse eso. ¿Cuántos viajes como mínimo se necesitarán para realizar, para que pasen los 6 intactos, sin que suceda nada? ¿Cuántos? A ver, vamos a comenzar el desarrollo. Entonces, ¿quiénes irían? Lo más lógico, entonces, los que podrían ir, no pueden dejarlo solito a un cazador. Pues tal vez los caníbales podrían comenzar a ir, o si no, irse un caníbal y un cazador, ¿no? No hay problema. A ver, si se va un caníbal o un cazador acá, entonces se queda en esta parte, se queda el caníbal 2, cazador o caníbal 3, cazador 2 y cazador 3. Bueno, llega a la otra orilla, pero uno de ellos tiene que volver. Bueno, cualquiera de ellos puede volver. A ver, que vuelva el
caníbal 1, que vuelva el caníbal 1, y se va a quedar el cazador. El cazador 1 se queda. Y acá entonces, al llegar, ¿quiénes irían? ¿Quiénes irían? A ver, llega, y se van los dos cazadores, había un problema. Otra vez creo que tendría que ir, vamos a ver qué pasa. Otra vez el cazador 1 puede ir con él, el caníbal 1 con el cazador 2. Entonces acá quedaría caníbal 2, caníbal 3, cazador 3, por lo cual no es posible, ¿ves? No puede quedarse dos caníbales con un cazador. ¿No? Entonces, si se van los dos cazadores, entonces, ¿quién regresa? También no se puede dar eso. Entonces, ¿quiénes tendrán que ir? ¿Quiénes se van? A ver, ¿quiénes se van? Entonces, la idea es que tenía que volver el cazador y el caníbal tenía que quedarse. Bueno, ahí era. El cazador tenía que volver y el caníbal tenía que quedarse. Entonces, si vuelve el cazador, ahora sí,